Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Creo que tengo algo que decir. Hoy vamos a continuar analizando el neoliberalismo, vamos a profundizar en lo que es el consenso de Washington y vamos de nuevo a analizar algunas de las posturas y acciones del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que veamos cómo, así como afirmé la semana pasada, en realidad el político no es de izquierda, sino que es bastante derechista y quizá de la peor clase. Así que, con todo y los riesgos que esto implica, comenzamos. Habíamos establecido que el neoliberalismo se basa en una serie de principios. El principal de estos es que el mercado es la mejor forma para asignar recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas y que este mercado tenía que ser dejado de manera libre para que proveedores y consumidores realicen las transacciones que mejor satisfagan sus deseos. Ahora, el problema con esta aseveración es que en un mercado libre, los agentes económicos con mayor poder son capaces de imponer las condiciones de negociación hacia el resto de los consumidores. Tomemos en cuenta una cosa, de manera natural, las personas, los agentes económicos o las empresas que tienen mayor poder son aquellas que tienen una mayor cantidad de riqueza. Es decir, que un mercado libre lo que hace es favorecer los intereses de las clases privilegiadas. Otro punto es que el Estado tenía que reducirse al mínimo posible para que también pudiera dejar en libertad el mercado. ¿Qué problema hay con esto? Que un Estado mínimo carece de el poder suficiente para poder corregir los fallos en el mercado y poder recuperar el equilibrio cuando hay actores económicos que tienen demasiado poder. De nuevo, este es un punto que favorece los intereses de la clase privilegiada. Otro punto es que hay que lograr un máximo de crecimiento económico de libre mercado. Este punto se relaciona con los anteriores desde que, como vimos, un libre mercado lo que hace es favorecer los intereses de las clases privilegiadas. El siguiente punto es que se tiene que promover el crecimiento del capital privado. Lunes por la mañana. Hora de pagar por sus 2 días de ocio. Zánganos miserables. Yo diría renacuajo, señor. Una vez más, el problema con este punto es que lo que se hace es beneficiar a las personas que de por sí ya son ricas, a las personas que ya pertenecen a las clases privilegiadas, buscando condiciones que favorezcan el crecimiento aún mayor y más rápido del capital que ya poseen. Después tenemos que hay que reducir los costos laborales, es decir, una reducción de sueldos y salarios con la intención de incrementar la productividad del capital. Guerras con billetes. Esto, de manera natural y como ustedes pueden ver, afecta a los intereses de todos aquellos que lo único que tienen o que tenemos es nuestra fuerza laboral, en beneficio de aquellos que poseen el capital para contratar y sobre todo el poder para imponer las condiciones de los contratos. Y después se encuentra la contención del gasto público social. Esencialmente lo que se va a buscar es que el Estado mínimo tenga que invertir lo menos posible en programas de asistencia social o programas de seguridad social o laboral, de manera que a las únicas personas a las que se tiene que beneficiar es a aquellas que se encuentran en las situaciones más precarias, dejando a todos aquellos que no se encuentren por debajo de la línea de pobreza a la libertad de poder negociar condiciones con otros agentes económicos que tienen un mayor poder de negociación, como son las empresas que son propiedad de las clases más privilegiadas. Ahora les pregunto, ¿ustedes o yo somos parte del 10% más rico o del 1% más rico? Personalmente yo no sé si usted lo sea. Pero a mí me parece un poco incoherente que queramos favorecer las políticas económicas neoliberales que favorecen los intereses de las clases privilegiadas. Quiero aclarar un punto. No estoy hablando de una teoría conspiranoica, sino que más bien los académicos que propusieron en su momento el neoliberalismo, las políticas neoliberales, eran partidarios de la teoría de la acumulación de riqueza en la
parte superior de la pirámide social y de la teoría del goteo. Esto es que conforme se agrupa una mayor cantidad de riqueza en la parte alta de la pirámide, la riqueza tenderá a gotear, a caer, a filtrarse al resto de las capas. Más de 40 años de evidencia han demostrado que la teoría del goteo es falsa y que en realidad cuando se acumula más riqueza en la parte superior de la pirámide, esta no tiende a gotear, a filtrarse. Por el contrario, permanece en la cima de la pirámide y se mantiene ahí por generaciones y se encarga de reproducir las condiciones que han permitido que la riqueza se acumule en ellos, y esto ocasiona que cada vez haya menos riqueza, menos recursos para el resto de la población. Para aclarar más de este punto, los remito a los videos que ya hice sobre el tema de la pobreza y la desigualdad. Y ahora, ¿qué es el Consenso de Washington? Se denomina Consenso de Washington a la propuesta que hizo el economista John Williamson para aplicar políticas neoliberales a los países que se encontraban con presiones financieras, resultado de una década de crisis que se inició en 1973 con la crisis del petróleo y que se prolongó hasta entrada la década de 1980. Estas políticas, que tomaban una forma de receta, tenían que aplicarse a los países, especialmente a los latinoamericanos, para poder acceder a créditos, los que en el video pasado vimos que son créditos de condicionalidad cruzada. De manera que el Consenso de Washington es una forma de receta, es una fórmula mágica, la cual, si se aplica, lograría que los países salieran de sus problemas y se encaminarían hacia la senda del crecimiento y de la reducción de la desigualdad. Sin embargo, aún a día de hoy, las ideas del Consenso de Washington siguen siendo defendidas y se buscan aplicar a rajatabla por los más acérrimos defensores del neoliberalismo o del también llamado fundamentalismo de mercado. El Consenso de Washington forma 10 puntos. El primer punto es reducir el déficit fiscal a no más de 1 o 2 puntos porcentuales del PIB, porque se considera que un déficit abultado es origen de desequilibrios y que es la causa de la corrupción que afecta al sistema. El segundo punto es la disminución del gasto público social y la eliminación de subsidios varios, de manera que el gasto social se enfoque únicamente en las clases menos privilegiadas y que se enfoque en actividades como la salud básica y la educación primaria. El tercer punto es el incremento de la recaudación fiscal al aumentar la base de contribuyentes, pero esencialmente lo que se busca es incrementar la recaudación basado en impuestos indirectos, es decir, en impuestos al consumo, mientras que los impuestos directos, que son los impuestos por la generación de riqueza, tienen que tener una tasa cada vez menor. El cuarto punto es el establecimiento de tasas de interés positivas y altas para atraer capitales. El quinto punto es la fijación de un tipo de cambio estable y alto que permita que las empresas exportadoras sean más competitivas, lo que generaría un ingreso de divisas que permitiría el financiamiento del sector externo, que es muy dependiente de capital y de equipo. El sexto es la eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias para el incremento del intercambio comercial. El séptimo es favorecer una legislación que permita la atracción de capitales y la residencia en el país de inversión extranjera directa y de tecnología. El punto 8 es asentar la estrategia de acumulación en el capital privado y por ende favorecer la privatización de las industrias paraestatales. El noveno punto es la desregulación de los mercados, especialmente el mercado de trabajo, porque se considera que las negociaciones que los trabajadores y que sus sindicatos han realizado a lo largo del tiempo han establecido varias distorsiones en el precio del trabajo y que la eliminación de estas ocasionaría que el mercado de trabajo fuera más flexible, más productivo y más competitivo. Y finalmente el décimo punto es la de impulsar reformas institucionales que aseguren los derechos de propiedad, lo que de facto significaría que ya no existe la posibilidad de llevar a cabo expropiaciones en beneficio de la nación. Del análisis de estos 10 puntos podemos ver que las políticas neoliberales lo que buscan es incrementar la tasa de ganancia del capital privado que recordemos se encuentra en manos del 10% más rico o del 1% más rico de la población. Esencialmente es
favorecer los intereses de muy pocas personas muy ricas en perjuicio de los intereses de muchas personas que cada vez son más pobres. ¿Pero qué me estás contando? Ahora bien, en el video pasado comenté que el gobierno de López Obrador ha nombrado al neoliberalismo como el principal responsable de la situación socioeconómica del país, lo cual es verdad. Sin embargo, también estaba argumentando que las políticas que ha establecido este gobierno en realidad distan mucho de poder poner un coto a las políticas neoliberales o a desmantelar las instituciones neoliberales. Y ahora vamos a ver por qué. Lo primero es, ¿dónde podemos ver con claridad cuáles son las ideas económicas de López Obrador? Y para eso tenemos este libro que se publicó hace un par de años que se llama Hacia una economía moral de Andrés Manuel López Obrador. En sí el libro no es la gran cosa, ya que es mucho más sencillo que la mayoría de libros de divulgación económica, pero que plantea lo esencial de la visión económica de López Obrador. En este libro lo primero que hace es reconocer los problemas de corrupción, de inseguridad y de pobreza e identifica la causa de ellos, que es en las políticas neoliberales. Hasta aquí estoy de acuerdo con él. En términos éticos afirma que su actuar es, con apego a mis convicciones y en uso de mis facultades, me he comprometido a no robar y no permitir que nadie se aproveche de su cargo o posición para sustraer bienes del erario o hacer negocios al amparo del poder público. Esto lo encuentran en la página 68 del mencionado libro. Sin embargo, aquí el problema es, ¿por qué se ha rodeado de personas que, si somos muy suaves, se han visto o hay serias sospechas de enriquecimiento y de corrupción? Uno de los principales es Manuel Bartlett, el actual director de la Comisión Federal de Electricidad y que en su momento fuera secretario de gobierno con Miguel de la Madrid y que fue el orquestador de las elecciones de 1988 y el autor del fraude electoral que sufrió Cuauhtémoc Cárdenas cuando se cayó el sistema. Luego tenemos a Marcelo Ebrard. Hay que recordar que fue durante su gestión como secretario de Seguridad Pública que 3 policías federales fueron linchados en Tláhuac y además es el principal arquitecto de la línea 12 del metro que hace un par de años sufrió un derrumbe en el cual fallecieron varias personas y muchas más resultaron heridas y que se ha comprobado que ese proceso de construcción de licitación favoreció a muchos políticos para enriquecerse. Después tenemos el caso de Claudia Sheinbaum y su relación con la opacidad en la divulgación del expediente de las autorizaciones y permisos de uso de suelo, construcción y vistos buenos de mantenimiento, seguridad y operación del inmueble del Colegio Enrique Rebsamen, que colapsó cuando el terremoto del 19 de septiembre de 2017, por no mencionar el hecho de que fue durante su mandato como jefa de gobierno de la Ciudad de México que la línea 12 del metro colapsó, línea 12 que fue construida durante el gobierno de Marcelo Ebrard. Y está el caso de la Casa Gris de Houston, en donde vivía el hijo mayor del presidente López Obrador, José Ramón López Beltrán, cuya esposa está asociada con un antiguo proveedor de Pemex. Esta casa, que es propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes, una empresa contratista de Pemex, cuya relación con la paraestatal ha crecido más de 9,000 millones de pesos en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Eso es algo curioso al menos, ¿no cree? Y hay que sumarle los casos de entregas de dinero en efectivo a su hermano Pío López Obrador destinados a financiar campañas. Recordemos que de 2006 a 2018 López Obrador se mantuvo en una campaña permanente que recorrió el país. Muchos de los métodos que se utilizaron para financiar esta campaña y el estilo de vida de la familia López Obrador están en el libro El Rey del Cash. Y este está muy relacionado con otra persona muy cercana al presidente, que es la actual flamante
gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, quien durante su gestión como presidenta municipal de Texcoco se comprobó que había retenido parte del sueldo de los trabajadores para financiar estas campañas. De manera que la querida gobernadora del Estado de México es una experta en diezmos. Claro que hasta aquí podrán decir que, bueno, estas personas que rodean al presidente no son en realidad el presidente y que si ellas acaso han realizado actos de corrupción, no se ha comprobado que el propio Andrés Manuel López Obrador haya cometido un acto de corrupción, y es cierto. Sin embargo, resulta al menos curioso que se rodee de personas que levantan muchas sospechas. Pero bueno, basta con este punto, regresemos a la parte económica. Andrés Manuel López Obrador ha establecido lo que él llama austeridad republicana, que en sus términos es gastar menos, pero gastar mejor. Sin embargo, hay que considerar que esta austeridad republicana es prácticamente lo mismo que la reducción del gasto social, del gasto público social y del control del déficit fiscal que el neoliberalismo predica. No hay gran diferencia entre ellos, especialmente porque la manera en que se llevó a cabo esta austeridad republicana fue mediante la eliminación, fusión y desaparición de instituciones, secretarías, subsecretarías o fideicomisos, es decir, la reducción del Estado. ¿Cree usted que no es lo mismo? ¿Qué fue lo que eliminó López Obrador? Al inicio de su sexenio, eliminó el seguro popular, las estancias infantiles y los comedores comunitarios. Recordemos que México es un país de pobres y que con datos del INEGI podemos afirmar que en México hay 78.5 millones de personas que pertenecen a la clase baja. Íbamos a tener un sistema de salud público como el de Dinamarca. Ahora, ¿usted ha ido a alguna clínica u hospital de alguna de las instituciones de gobierno? ¿En realidad cree que estas clínicas y estos hospitales son como los de Dinamarca? El hecho de que hace apenas unas semanas haya muerto una niña prensada en un elevador nos hace pensar que ¿estamos realmente teniendo un sistema de salud como el de Dinamarca? Yo creo que no. En realidad me parece que lo que se está logrando es la destrucción del sistema de salud. Y no empecemos a hablar del problema del abastecimiento de medicamentos y en especial de los medicamentos oncológicos, que de por sí da para otro video. En su libro, López Obrador afirma en el punto 6 del capítulo 3, el Estado como promotor del desarrollo, la nueva política productiva que estamos llevando a la práctica consta de 5 fundamentales. Apoyar la economía popular, fortalecer el mercado interno, impulsar proyectos para el desarrollo regional, fomentar la participación de la iniciativa privada e intensificar el comercio exterior y la captación de inversión extranjera directa. Eso es neoliberalismo. Lo que estamos viendo es un gobierno López Obradorista que dice que el neoliberalismo es la causa de los problemas socioeconómicos en México, pero que está llevando a la práctica el programa neoliberal simplemente con otro nombre. Actualmente nos estamos enfrentando a un tipo de cambio por debajo de los 17 pesos, pero esto es ocasionado porque el Banco de México ha llevado a cabo una política monetaria ortodoxa, es decir, que ante elevados niveles de inflación ha incrementado las tasas de interés. Ha ocasionado que haya tasas de interés positivas y esto ocasiona que entre dinero y que el tipo de cambio se aprecie. Esto es ortodoxia neoliberal, es la manera, by the book, según el libro, que se tiene que actuar. Muy lejos estamos de cualquier idea que en realidad busque eliminar las instituciones y las formas de proceder neoliberales de este gobierno
de México. Sin embargo, hay otros problemas que me hacen decir que, además de neoliberal, Andrés Manuel López Obrador es también un derechista populista. Principalmente se apoya en las Fuerzas Armadas y les ha dado muchísimo más poder que ningún otro presidente antes. Esto es algo totalmente de la derecha. Luego tenemos que ensalza el nacionalismo, igual que la derecha, cuando la izquierda es tradicionalmente internacionalista. También López Obrador no solamente es cristiano, sino que también tiene vínculos con partidos religiosos como fue el Partido Encuentro Social, que formó parte de la alianza Juntos Haremos Historia, y también tiene vínculos con la secta de la Luz del Mundo, secta cuyo líder, violador de niños, fue detenido en Estados Unidos apenas unos meses después de que se le había hecho un homenaje en el Palacio de las Bellas Artes. Pero, bueno, además de todo esto, López Obrador ha mencionado que es admirador del Papa Francisco y en muchas ocasiones se le ha escuchado decir que pretendía invitar al Papa Francisco para poder arreglar problemas como son la inseguridad en México. Todo esto, toda esta cercanía con las iglesias, con la religión, son asuntos que siempre han estado en la agenda de la derecha. Así pues, señor López Obrador, usted es un neoliberal populista de derechas. Los hechos hablan por ellos mismos. Pero sean ustedes los que juzguen lo que hasta aquí he dicho y saquen las conclusiones que mejor les parezcan. Y como siempre, si este video fue de su agrado, por favor dejen su like, hagan algún comentario, compartan o suscríbanse al canal para que cada vez más personas podamos pensar de manera crítica. Y recuerden, carpe diem, quam minimum credula postero. Hasta la próxima.